Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 12. Dice así, en aquel mismo tiempo, ¿cuál tiempo? El mismo tiempo en que Saulo y Bernabé habían llevado una ofrenda a Jerusalén porque había sido profetizada un gran hambre, la cual efectivamente se dio. Y en ese tiempo, aquí Lucas está solapando los tiempos, está diciendo, en esa misma época ocurrió que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen mencionados 6 Herodes, pero específicamente 4 de ellos son los que tienen relevancia. Este Herodes no es el mismo Herodes del tiempo cuando Jesús nació, y tampoco es el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Este es, si no me equivoco, el nieto del primer Herodes que reinaba en el tiempo de Jesús. Estos Herodes fueron reyes de Israel. Recuerden que Israel viene arrastrando un sistema de reyes desde Saúl. Saúl, David, Salomón, el reino se divide, los dos reinos tenían reyes, el reino del norte desapareció, ¿verdad? Y quedó el reino de Judá y cada uno de esas, con los años, con los siglos, esa figura de un rey judío existía. A pesar de que Israel estaba bajo el dominio romano, siempre hubo un líder político, siempre hubo un gobernador, siempre hubo un rey dentro del pueblo y en este caso el que estaba ocupando en este momento esta posición era este Herodes. Y este Herodes echó mano de algunos de la iglesia con el fin de maltratarles. Dice el versículo 2 y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo es uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Recordemos que el Señor Jesucristo personalmente escogió a Juan y a Jacobo, que eran hermanos. En el Nuevo Testamento a Jacobo y a Juan se les conoce como hijos del relámpago. Fueron Jacobo y Juan, la madre de ellos, la que pretendió pedirle a Jesús que los pusiera a uno a la derecha y uno a la izquierda cuando viniera en su reino mesiánico. Jacobo y Juan se convirtieron con el tiempo en dos personas sumamente importantes del círculo de Jesús. Jesucristo estuvo a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles alrededor, pero fue inevitable que algunos de ellos estuviesen más cerca de él. Y precisamente fueron Pedro, Juan y Jacobo, los 3 discípulos de los 12 que fueron los más cercanos con Jesús. De hecho, lo vemos en varios episodios de la Biblia, en especial cuando la transfiguración en aquel monte, que el Señor se nos mostró transfigurado, ellos 3 estaban con Jesús. Así que Jacobo fue un hombre muy, muy influyente, muy importante, pero lamentablemente le correspondió ser el primer apóstol muerto de los 12, aparte de Judas que tomó su propia vida. Este Jacobo, atención, es el apóstol. Nombre muy común también en esa época. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos impíos, a los judíos que odiaban a los cristianos, a los judíos que eran enemigos del evangelio, él se quiso congraciar todavía más porque vio que la muerte de Jacobo les había agradado. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, que era la otra figura prominente. Atención, porque el capítulo 12 prácticamente es el capítulo donde se nos habla de Pedro como protagonista del libro de los Hechos hasta que el libro termine. Hasta este capítulo, Pedro ha sido la figura preponderante, con una pequeña mención en el capítulo 15, que lo vamos a ver en unas semanas, con una pequeña mención en el capítulo 15, ya Pedro aquí en este capítulo desaparece de la escena.
Pero Pedro seguía siendo una persona tan importante que, Herodes, en su afán por caerle bien al pueblo enemigo del evangelio, al pueblo judío, mata a Jacobo y dice, bueno, ahora voy por la cabeza de Pedro. Dice el versículo 3 al final, eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, había una fiesta judía. Versículo 4. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esta fecha que se está celebrando es la fiesta de la Pascua, la misma fiesta que se estaba celebrando en los tiempos en que Jesús fue crucificado y resucitó. Es una gran fiesta en Jerusalén. Aprovechó que Pedro estaba en esas festividades y para hacerlo más público y notorio, lo puso preso precisamente en medio de las festividades. Ustedes se podrán imaginar a estas alturas, Pedro, un hombre súper influyente en Jerusalén, líder de la iglesia en Jerusalén junto con otros apóstoles, en la noticia de que fuese preso, evidentemente llamó mucho la atención. Pero me llama la atención la prevención de nuestro querido amigo Herodes, que le puso toda esta guardia pretoriana a cuidar a Pedro. ¿Por qué creen ustedes que Herodes tomó esta decisión de ponerlo con 4 grupos de 4 soldados cada uno para custodiar a Pedro? ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, quizás pensó que que lo podía, que podía haber una turba, que podían ir a sacarlo, ¿ok? Ujú. Que Pastor, lo, Mariela. disculpe que estaba hablando. Sí, no, Iglamar creo que cerró su idea, creo. Estaba tomando previsiones por lo que yo estoy diciendo. Había una fiesta, había mucha gente, eso iba a provocar que la gente quizás se sublevara y fueran a buscar a Pedro, no sé. Y dice Iglamar, bueno, estaban evitando que eso pudiera suceder. ¿Qué dice Mariela Romero? Bueno, porque Pedro ya había escapado anteriormente de diversas situaciones, ¿no? Y porque simplemente Pedro quería asegurarse de que no se escapara nuevamente. Pedro era muy astuto, muy sagaz, ¿no? Producto también de esa forma tosca y en, en, en cómo él era antes. Entonces, él sabía que él era muy astuto y que podía pre- prevenir que él se volviera a escapar. Además de que estaba asegurada la ejecución de Pedro. Entonces dijo, no, Mm, mejor le pongo todo este gentío alrededor para que no se me escape el ok, hombre. ok. Tomemos en cuenta varias cosas. Fiesta de la Pascua debe recordar de alguna forma que en una época como esa, unos años antes, quizás 8 o 9 años antes, ocurrió un evento importante. Un hombre llamado Jesús, que era el líder de este grupo de apóstoles, es crucificado, es metido en una tumba y 3 días después la tumba está vacía e inexplicablemente no consiguieron nunca el cuerpo desde la perspectiva judía impía, ¿verdad? En ese sentido ocurrió un milagro. Así que Herodes debe estar al tanto de esa posibilidad. Y además sabe que Pedro ha dado muestras claras y efectivas de ser un hombre que ha hecho portentos, prodigios, ha sanado al cojo, ha resucitado personas. Bueno, él no, el Señor, pero a través de él. Incluso la gente ponía a las personas para que aún su sombra los pudiera cubrir. Definitivamente Pedro es un elemento, es una persona que pudiera, ¿verdad? A pesar de la incredulidad de Herodes y de su impiedad, ocurrir algo muy portentoso y él se quiso asegurar de que eso no sucediera. Prácticamente es un Herodes diciéndole a Dios, te voy a poner 16 soldados a ver si vas a poder sacarlo de allí. Así lo veo yo, ¿no? No sé si ustedes coincidirán conmigo. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía
sin cesar oración a Dios por él. Son las 6:27, estamos un poquito atrasados. Y dice el versículo 6, por favor subrayen eso de que la oración, la iglesia estaba haciendo oración a Dios por él. Me imagino que la oración era para que lo protegiera y lo liberara. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, que no solamente lo habían encerrado, le habían puesto toda esta guardia pretoriana, sino que además de eso lo habían encadenado. Y dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Uno de los principios de estudio hermenéutico y exegético nos invita a no espiritualizar los textos, a no tomar una cosa tan sencilla como fulanito tomó agua y decir que ese versículo significa que el agua de vida. No es necesario espiritualizar los textos. Y mucho menos en el libro de los Hechos, que es un libro histórico y que ya hemos dicho que no podemos tomar ciertos elementos que sucedieron durante la narración de los Hechos como una doctrina. Pero llama aquí la atención el contraste que hace Lucas entre cosas milagrosas y cosas que el hombre puede hacer. Y repito, no estoy espiritualizando el texto, pero me llama la atención este contraste. ¿A qué me refiero? Pedro está encerrado en una cárcel, rodeado de soldados armados y además de eso encadenado de las manos y muy posiblemente de los pies. Muy probablemente a él se le permitió quitarse las sandalias, evidentemente porque el ángel le dice que se las ponga. Posiblemente se había quitado su túnica principal, que sería como nuestra ropa normal, y se había quedado con su túnica que servía como ropa interior, ¿verdad? Y estaba allí encerrado, esperando a ver qué iba a pasar. En ese proceso ocurren cosas que solamente podía hacer Dios. En primer lugar, le mandó un ángel. Ya eso es algo divino, ya eso es algo que viene del cielo. Dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Es decir, una luz iluminó la cárcel. Y las cadenas, sin que nadie las tocara, cayeron de las manos. Aparece un ángel, se ilumina la cárcel milagrosamente, las cadenas se rompen, las cadenas se caen. Pero luego el contraste es que el ángel le dice a Pedro, cíñete, es decir, vístete. No fue que la ropa se le puso sola ni apareció vestido. Ponte tu ropa, ponte tu vestido, cíñete, es decir, vístete y ponte tus sandalias. Y lo hizo así. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Y le dijo, envuélvete en tu manto, otro tipo de prenda que se usaba y que los judíos utilizaban con mucha frecuencia era ponerse un manto sobre la cabeza. Lo usaban mucho cuando iban a leer las escrituras y en otros actos litúrgicos. Envuélvete en tu manto y sígueme. Otro contraste entre lo que tiene que ser Pedro, volverse en su manto y seguir al ángel que lo va a guiar. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Él estaba pensando, ¿será esto un éxtasis como el que tuve allá en Jope, donde un lienzo me fue bajado y habían unos animales? ¿Estaré soñando? ¿Estaré en un éxtasis? Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel.
sino que pensaba que veía una visión. Yo creo que a ustedes les ha pasado que a veces han estado soñando y creen que lo que está pasando es verdad. Y si es una pesadilla, uno quiere despertarse y uno quiere pensar que es una pesadilla. Yo he tenido sueños tan reales y tan horribles que en el mismo sueño me digo, esto es una pesadilla, y en el mismo sueño al mismo tiempo digo, no, es verdad, es verdad, es verdad, hasta que finalmente despierto con una respiración entrecortada y me doy cuenta que gracias a Dios era una pesadilla. O sea, es un sueño tan real que no sé en qué punto estoy. Creo que a todos nos ha podido pasar. Era algo así lo que estaba experimentando Pedro. No estaba seguro. Pero aquí viene la parte que quiero destacar. Dice, sino que pensaba que había una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, eso solamente se puede hacer con la ayuda de Dios. Pasaron cada uno de los pelotones que lo estaban cubriendo, los círculos o anillos de seguridad, llegaron a una puerta no de madera, no de paja, sino una puerta de hierro, y esta puerta se abrió por sí misma. Nadie la empujó, nadie la movió. El mismo Señor, el mismo que abrió la puerta del arca de Noé cuando terminó el diluvio, y el mismo que la cerró, es el mismo que ahora abre la puerta de par en par para que Pedro pueda salir, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Es decir, cuando el ángel apartó hasta un punto seguro a Pedro, una suficiente ventaja para que él terminara de hacer el resto, entonces el ángel se apartó de él y lo dejó allí para que él entrara entonces en sí. Y dice, entonces, versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, es decir, comprendiendo que no estaba soñando, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Lo vamos a dejar hoy hasta aquí, hermanos, porque son las 6:34, pero es interesante ver una vez más, sin espiritualizar el texto, el contraste. Muchas veces en nuestra vida hay cosas donde podemos y debemos depender exclusivamente de un milagro del Señor. El Señor lo puede hacer, el Señor tiene el poder para hacer las cosas, debemos descansar en Él, debemos confiar en Él, y Él lo hará conforme a su propósito para nuestra vida. Pero hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Aquí les quiero mostrar un receptor que me acabo de poner ayer porque fui al médico, me consiguieron algunos valores que no están bien relacionados con el azúcar, y ahora me corresponde a mí hacer los ajustes que tenga que hacer para cambiar esos valores. Dios puede sanarme, Dios puede darme los medios, claro que sí, pero también me va a corresponder que yo ahora sea más comedido y más prudente y más intencional en aquellas cosas que pueden estar afectando mi salud. El tiempo ha avanzado, espero que tengan un feliz día. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario sobre esto, ya me lo dará mañana porque hoy el día se ha acabado. Así que mañana terminamos con esta parte maravillosa en la cual Pedro fue liberado de la cárcel. Saludos para Denis, para Ildamar, para Ron, para Orlando, para Lina, para Marjorie, para Sergio Peña, para Mariela Salazar y Mariela Romero, para Fátima, para Iris, para Milena. Milena, que el Señor te bendiga, que el Señor te lleve, que el Señor te prospere en ese examen. Saludos para Lía, saludos para Héctor Santiago y saludos para Carmen Quiñones. Feliz día, que el Señor les bendiga ricamente. Bye bye, bye bye. Gracias, feliz día. Bendiciones Chao. para todos.